Muy buenos días para todos. En este video vamos a repasar algo más de los alcanos. En este caso vamos a ver la isomería estructural de cadena que presentan estos compuestos. Bien, vamos a empezar primero mostrando la clasificación de las isomerías. Bien, las isomerías se clasifican en isomerías estructurales o isomerías espaciales. Bien, lo que vamos a ver hoy, el contexto en el que nos vamos a centrar, es en la isomería estructural de cadena, como se indica en esta parte. Bien, primero es importante mencionar y recordar el concepto de isomería de forma práctica. Isómeros, compuestos isómeros son aquellos que presentan una misma fórmula molecular, es decir, que el número de átomos que presenta la molécula es el mismo en dos distintos compuestos, pero presentan una distinta fórmula estructural. Muy bien, ese es el concepto principal de isomería y de dos compuestos isómeros, es decir, que dos compuestos se consideran isómeros si cuentan con la misma cantidad de cada uno de sus átomos, pero pueden presentar diferente tipo de distribución estructural. Muy bien, una vez entramos en contexto, vamos a empezar a analizar qué es la isomería de cadena. Bien, y principalmente la que se presenta en los alcanos. Esta isomería de cadena se da cuando dos compuestos presentan, fíjense, una misma fórmula molecular. Pero, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por tratarse del mismo tipo de compuesto. ¿A qué me refiero con esto? A que ambos se tratan de alcanos. Ambos se tratan de alcanos. ¿Qué más? Se caracteriza también porque la variación estructural que existe entre los dos compuestos está dada por una variación o un cambio en la seguidilla de carbonos de la estructura. Lo vamos a colocar de esa manera, para que se entienda, en seguidilla de carbono. Muy bien, por eso es que se denomina isomería de cadena, porque hay un cambio en la cadena, en la seguidilla de estos carbonos. Perfecto. Entonces, lo podemos observar en la parte inferior. Veamos qué tenemos. Tenemos la estructura carbono 4, hidrógeno 10 y carbono 4, hidrógeno 10. Las mismas. Pero, ¿qué sucede? Pueden presentarse distintas distribuciones de seguidilla de carbono. Por ejemplo, podemos tener el butano, la seguidilla de 4 carbonos. Y fíjense, si contamos, tenemos 3 en los costados, suman 6. Más 2 en la parte media, suman 6 más 4, 10. Carbono 4, hidrógeno 10. Pero fíjense en este otro lado, en el lado derecho. Tenemos seguidilla de carbonos, 3. Y con una ramificación, metil. Es decir, sigue continuando con alcanos, pero esta vez es un alcano ramificado. Pero ahora, si nos damos cuenta, tenemos 4 carbonos también. Fíjense, cuenten los carbonos en este lado. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? En extremos, 3 por 3 extremos, 9. Más un centro, 10.
también se cumple con carbono 4 e hidrógeno 10. Pero ¿qué sucede? Ambos son diferentes, presentan diferentes propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, toda combinación de carbonos que resulte, tratándose de alcanos, en una misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural, se constituye en una isomería de cadena. Esto quiere decir que pueden existir diversos tipos de alcanos con diversas estructuras, pero con la misma fórmula molecular, es decir, el mismo número de átomos de carbono y de hidrógenos. Cabe recalcar que la isomería de cadena se da en la mayoría de los alcanos normales o comunes a partir del butano, del carbono 4 principalmente. Conforme se va subiendo el número de átomos de carbono, es mayor la cantidad de isómeros que pueden presentarse. Ahora, vamos a hablar de lo siguiente. Resulta que en la nomenclatura tradicional que se usa, en años anteriores se utilizaba diversos prefijos que me indicaban tipos de isómeros. Esos prefijos los tenemos nombrados en este lugar. Para los alcanos, iso, N, que enseguida vamos a ver, neo, meso. Para los radicales alquilo, iso, ter, N o normal, sec, neo, meso. Resulta que estos prefijos utilizados fueron poco a poco siendo aceptados por la IUPAC, es decir, que la IUPAC permite la utilización de estos prefijos al momento de realizar la nomenclatura de alcanos. Muy bien, entonces es importante conocer en qué consiste cada uno de estos prefijos que me indican algo dentro de la estructura de un alcano. Entonces, en este video vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. En primer lugar, dejar en claro que alcanos nos referimos a moléculas completas. Radicales nos referimos a moléculas incompletas que generalmente forman parte de una cadena carbonada. Perfecto. Vamos a empezar. Empecemos por los alcanos del tipo iso. ¿A qué se refieren con alcanos del tipo iso? Los alcanos del tipo iso existen a partir del carbono 4 en adelante. Y estos se caracterizan por lo siguiente. Si los nombramos por la nomenclatura IUPAC común, ¿cómo quedaríamos? Vamos a nombrar cada uno de los que presentamos a continuación. Tenemos en este de acá, en el primero de la izquierda, tenemos que tendría el nombre de 2-metilpropano. Si nos fijamos el siguiente, identificamos cadena principal y también tendríamos el nombre de 2-metilpropano. En el siguiente, ¿qué nombre tendríamos? Identificamos cadena principal y podríamos tener el nombre de 2-metilbutano. ¿Qué quiere decir con esto entonces? ¿Qué queremos decir? La isomería puede tener también los nombres IUPAC, pero muchas veces vamos a poder observar nombres diferentes. Estos tres nombres, están correctamente nombrados por la nomenclatura tradicional IUPAC, pero al mencionar que esto es característica del prefijo iso,
esto se llamaría iso y el número de carbonos presentes en el total de la molécula. 4 carbonos, por lo tanto esto sería isobutano. ¿Cuántos carbonos existen en esta otra? Prefijo isobutano. Y en la siguiente, ¿cuántos carbonos existen en la estructura? 1, 2, 3, 4, 5. Isopentano. Entonces, el prefijo iso en alcanos se caracteriza por presentarse cuando tenemos nosotros una estructura 2-metilalcano, 2-metilalcano, 2-metilalcano. Cuando se nos presenta una estructura 2-metilalcano, se presenta el prefijo iso seguido por el alcano superior al nombrado en el nombre común. Es decir, si aquí puse 2-metilpropano, propano, el superior es butano, isobutano. Propano, el superior, butano, isobutano. 2-metilbutano, el inmediato superior a butano, pentano, isopentano. De esa manera podemos identificar la isomería del tipo iso a través del radical 2-metil. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver los radicales que derivan de este tipo de isomería. Es decir, que a partir de esta isomería pueden derivar diferentes radicales. Cabe resaltar que estos radicales para iso parten del carbono 3 en adelante. Y para ter, la isomería en radical del tipo ter, parten del carbono 4 en adelante. Entonces, veamos lo siguiente. En la isomería radical, ¿por qué decimos que derivan del iso? Decimos que derivan del iso, vamos a utilizar el compuesto medio, compuesto del medio. Decimos que derivan del iso, ¿por qué? Porque si son radicales iso, el radical reemplaza, sustituye o libera el hidrógeno desde este punto. Y si se trata de una estructura ter, libera el hidrógeno del carbono del tipo terciario, es decir, este que está en el medio, del tipo ter. Por lo tanto, ahora, si lo aplicamos en una cadena, ¿qué podemos tener? Podemos observar que para el carbono 3 solo existe la isomería iso. Por lo tanto, esto se llamaría como radical isopropil. Bien, dentro de una cadena. ¿Cómo se llamaría este siguiente? Fíjense, ¿en qué carbono es el que engancha, en el que sustituye y se adhiere a la cadena? En el terciario. Por lo tanto, esto tendría el nombre de ter. ¿Y cuántos carbonos en ramificación? 4. Terbutil. El siguiente. Fíjense, tenemos 4 carbonos, pero esta vez, ¿en qué lugar engancha? Tenemos la estructura 2-metil que provenía del anterior, pero engancha en el otro extremo, en un carbono primario. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la estructura del isobutil. Muy bien. De esa forma podemos identificar a estos radicales dentro de una cadena. Fíjense que el ter se caracteriza por tener una estructura conocida como paréntesis 1,1
dimetil etil. Se caracteriza por esa estructura. El 1,1 dimetil alquil. ¿Qué quiere decir con alquil? Lógicamente acá es etil, pero yo puedo tener 1,1 dimetil propil, dimetil pentil, y esa estructura me va a dar un radical del tipo ter. Perfecto. Sigamos entonces con la isomería del tipo N. N significa normal, una cadena normal, una cadena lineal como se ve en este lugar y en este lugar. Acá tenemos el pentano, lo podríamos llamar como N-pentano. Muy bien, muchas veces lo llamamos simplemente pentano, pero cabe resaltar que se menciona N-pentano para mencionar que es lineal. Perfecto. Ahora, ¿qué radicales derivan de este tipo de isomería, de la isomería normal? Los radicales que derivan es el radical normal. El radical normal es aquel que se une en una cadena principal a través de alguno de los extremos. N, N. Bien, eso está fácil porque es el radical normal. Por ejemplo, acá tenemos el radical etil. ¿Por qué? Porque se está uniendo en uno de sus extremos y el cuerpo de la cadena cae sobre él. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos como radical la isomería del tipo sec. ¿De dónde deriva esta isomería del tipo sec? Deriva del alcano normal, pero sustituyendo dentro de una ramificación a partir del carbono secundario. Sec, de alguno de esos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, observan, agarran este carbono, lo agarran y lo llevan hacia este lugar, fíjense, tenemos CH, significa carbono hidrógeno, y teníamos nosotros antes carbono hidrógeno 2. Se libera un hidrógeno y puede introducirse en esta cadena. Ahora, ¿qué sucede? Hacia la derecha tenía un radical metil y hacia la izquierda 3 carbonos. En este caso hemos hecho para 4 carbonos, es decir, tenemos para la izquierda o para la derecha podría también estar un radical metil y para abajo o para cualquier otro lado todo el resto de la cadena. Pero nos damos cuenta que si tomamos una cadena lineal, en el segundo carbono, en el carbono secundario, es el que realiza la conexión. Por lo tanto, este recibiría el nombre, como tenemos 4 carbonos en este lugar, el nombre de sec-butil. Bien, se caracteriza también por llevar la estructura, en este caso se llamaría un metilpropil, el radical. Pero podríamos decir que tiene la estructura un metilalquil, porque puede ser un metilbutil, un metilpentil, entre otros. Cabe resaltar que esta isomería se confunde mucho con la iso. Bien, pero hay que dejar en claro que la isomería sec parte a partir del carbono 4 en adelante. Bien, y la isomería normal es la que existe desde el 1 en adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe el sec-propil. Solo existe a partir del sec-butil en adelante. Y por último, vamos a seguir viendo dos isomerías más. Vamos a ver los alcanos y radicales en la isomería del tipo neo. Vamos a ver los alcanos
y radicales en la isomería del tipo. Empecemos a ver la isomería del tipo neo en los alcanos y radicales. La isomería del tipo neo se caracteriza por presentar una estructura del conocido 2,2 dimetilalcano, en este caso dimetilpropano. En la otra estructura, ¿qué tendríamos? 2,2 dimetilbutano. Bien, lo mencionamos como generalidad al 2,2 dimetilalcano. Es decir, que tendremos dos ramificaciones del tipo metil en carbono 2 y la cadena puede extenderse. A estos los llamaríamos neo, prefijo neo, y nombraríamos a todos los carbonos que hay. ¿Cuántos tenemos? En este caso 5, porque fíjense que tenemos 2 metiles, 2 por 1, 2, más prop, 3, 5. Sería entonces neopentano. Y el que tenemos a la derecha, ¿cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, prefijo neo porque tiene el 2,2 dimetil, hexano porque son 6 carbonos en total. Cabe resaltar que esta isomería del tipo neo existe a partir del carbono 5 en adelante. Y cuando se presenta en una estructura radical, la sustitución que se realiza se la hace a partir del carbono de extremo más alejado de la ramificación. Es decir, en el neopentano podría ser en este lugar y, por lógica, el más alejado de las ramificaciones en el neohexano, este lugar. A partir de ahí, la ramificación. En este caso que nosotros tenemos acá, evidenciamos la estructura 2,2 dimetil y vamos a asignar el nombre del radical como neopentil. Neopentil. No se olviden que la sustitución la realizo en este lugar y la llevo acá. Como tenía un carbono y 3 hidrógenos, en este caso tengo un carbono y 2 hidrógenos por la sustitución. Acá llevaría este carbono hacia la cadena. Perfecto. Y la siguiente y última isomería es la isomería del tipo meso, que muy poco se utiliza, pero es importante mencionarla. Bien, lleva ese prefijo por la estructura misma que simboliza una mesa, si es que lo vemos de esa manera. Bien, ¿qué nombre llevan estos? Por ejemplo, este sería un 2,3 dimetilbutano. Y el otro sería un 2,4 dimetilpentano. Si nombramos con la isomería meso, esto sería un mesohexano. Bien, y este otro de acá sería un mesoheptano, porque hay 7 carbonos en la estructura. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por tener un radical metil tanto en el segundo carbono como en el penúltimo carbono. En el segundo carbono y en el penúltimo carbono. En el segundo carbono y en el penúltimo carbono. En este caso sería un 2, penúltimo dimetilalcano.
y existen a partir del carbono 6 en adelante. En este caso, como el penúltimo era el 3, 3, y en el otro 4, 4. ¿Cómo lo veríamos en una ramificación? Es muy raro verlo, pero es importante mencionarlo. La ramificación puede estar en cualquiera de los dos extremos, en cualquiera de los dos extremos. Y iría de esa manera. Fíjense que si yo tomo un extremo, lo tomo, lo agarro y lo llevo hacia la cadena, lo coloco en este lugar. Ta. Y la estructura queda de esa forma. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llamaría esta estructura? Esta estructura se llamaría un mesoheptil, por ejemplo. Mesoheptil. Muy bien. O se caracterizaría por llamarse un 2,4 dimetil pentil en este caso. Si utilizamos la nomenclatura de las reglas UPAC. Bien, perfecto. Fíjense, por último, que en esta isomería del tipo meso, la cadena crece en este lugar medio. Es decir, que si quiero más carbonos, en el medio tendré más carbonos. Fíjense que en este mesohexano solo teníamos el enganche carbono-carbono entre el segundo y el penúltimo. Pero en el siguiente tenemos el enganche entre el segundo y el penúltimo intersectado por otra estructura de carbono. Bien, y mientras crece la cadena es en ese lugar que se da el aumento de los carbonos. Muy bien, con esto concluimos con la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea útil para poder aplicarlo en sus materias. Que Dios los bendiga y no se olviden de suscribirse al canal para seguir creciendo y llegar a más personas. También si tienen comentarios pueden dejarlos, dudas o consultas también las pueden realizar. Que les vaya muy bien.